Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios llene de bendiciones tu familia, tu casa, el Señor bendiga la obra de tus manos, tu trabajo, que la protección del Señor sea sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre toda tu descendencia. Gracias a Dios porque Él nos da el aliento de vida y también porque nos permite reflexionar en su palabra y empezar un hermoso tiempo de oración, de meditación en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión quiero compartir contigo una porción de la vida de Jesús con sus discípulos, un momento especial que el Señor utilizó para ayudar a sus discípulos a crecer en la fe, a fortalecerse en la confianza que es en el cuidado de Dios, en el poder de Dios, por encima de todas las dificultades. Y por eso quiero leerte en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, donde dice: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos despertaron al maestro y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es muy importante que seamos conscientes de la realidad de las tormentas. En este caso, el mar de Galilea se llama así por su gran tamaño en comparación con el territorio de Israel, pero realmente es un gran lago de agua dulce. Debido al bajo nivel del mar de Galilea, la temperatura del aire es mucho más caliente allí que en las mesetas y en las montañas que están alrededor. Y por el valle del río Jordán descienden fuertes vientos que vienen del monte Hermón, que se encuentra hacia el norte y no muy lejos de allí, y la cima de este monte está coronada de nieve. Así que los vientos cálidos del mar de Galilea se encuentran con los vientos que proceden del monte Hermón y se genera un trastorno atmosférico, se generan tormentas precisamente repentinas en el mar de Galilea. Debemos tener en cuenta que el Señor viaja con sus discípulos y varios de sus discípulos eran pescadores. Precisamente habían crecido allí, en el mar de Galilea. Ellos conocían muy bien el lago. Seguramente habían calculado que la noche estaba perfecta para viajar al otro lado. Pero la Biblia nos dice que se levantó una gran tempestad y aquella tempestad fue repentina. Esto nos recuerda que a veces nuestra vida enfrenta tempestades repentinas, dificultades que no esperamos, y nuestra experiencia y capacidad son impotentes ante aquellas tormentas de la vida. No sabemos qué hacer, pero aquellos momentos debemos enfrentarlos de la manera correcta. La Biblia nos dice que el Señor Jesús estaba durmiendo, mientras los discípulos se preocupaban en gran proporción. Ellos estaban llenos de temor, pero el Señor Jesús dormía, lo que nos recuerda que Jesús estaba completamente seguro de la protección de su Padre Celestial y estaba completamente convencido del propósito de Dios con él. Cuando nosotros estamos seguros del cuidado de Dios, estamos convencidos de que el Señor guarda su propósito en nosotros. Esa confianza genera paz y genera seguridad, tranquilidad en nuestro corazón, aún en los tiempos difíciles. La Biblia nos dice que los discípulos estaban temerosos e incrédulos. El antónimo de la fe es el temor. Y es muy importante tener en cuenta que la fe se alimenta con la palabra de Dios y el miedo se alimenta con las palabras de fracaso. El miedo se alimenta con las palabras negativas. Y vemos que el Señor le habló a la tormenta, lo que nos recuerda que nuestra boca es un instrumento de Dios para vencer las tormentas de la vida. El Señor Jesús le habló a la tormenta.
Mientras Jesús le hablaba con poder y autoridad a la tormenta, los discípulos hablaban de morir. Vale la pena preguntarnos aquí, ¿cómo hablamos cuando estamos en medio de una tormenta? ¿Cómo hablamos cuando estamos en medio de tiempos difíciles? Porque nuestras palabras alimentarán la tormenta o la harán desaparecer. Como nos enseña este pasaje, el Señor Jesús ejerció la fe y la autoridad. El Señor Jesús le habló a la tormenta y declaró sobre la tormenta bonanza. Jesús abrió sus labios, con poder y autoridad declaró bonanza. ¿Qué significa esto? La palabra bonanza se traduce de un término griego que significa calma y también significa gozo. Entonces, cuando confiamos en Dios y cuando oramos declarando la palabra de Dios de victoria sobre las tormentas, esa certeza hace que venga calma sobre la situación. Viene el poder de Dios sobre la dificultad y hay gozo en nuestro corazón al ver la mano de Dios a nuestro favor y la certeza de que Dios es el que pelea por nosotros. Nos dice el pasaje que Jesús reprendió al viento y éste cesó. Entonces debemos hablarle con autoridad al origen de la tormenta en el nombre de Jesucristo y el Señor manifestará su poder a nuestro favor. Al otro lado de la tormenta hay una gran victoria. Ten siempre presente eso. Después de toda tormenta hay una gran conquista. El plan del Señor Jesús era ir al otro lado. Allí el Maestro realizó uno de los más grandes milagros de su ministerio, la liberación del endemoniado Gadareno. Todo este evento nos recuerda que a veces podemos estar caminando en el propósito de Dios, estar haciendo la voluntad de Dios y encontrarnos con una tormenta. Había sido un día largo de trabajo para el Señor. El contexto nos dice que el maestro había estado enseñando y ministrando y por eso él estaba despidiendo a la multitud. Pero precisamente por ese cansancio estaba durmiendo, seguro de la protección de Dios. Pero en aquel proceso aparece una tormenta. Los obstáculos seguramente aparecerán cuando tú avanzas hacia el propósito del Señor. Pero esfuérzate, porque el plan de Dios prevalecerá. Al otro lado hay un gran milagro, y no serás solo testigo de él, sino que serás protagonista usado por Dios para la gloria de su nombre. Una tormenta puede venir para distraerte, para evitar que avances, para generar miedo e incredulidad y hacerte retroceder. Una tormenta puede venir para procurar que tus sueños se hundan. Pero al otro lado hay una gran conquista, hay una gran victoria, hay un gran milagro. Seguro que la fe de los discípulos después de esto era más grande. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Es necesario que confíes en Él y que sigas adelante. No importa los obstáculos del camino, el poder de Dios siempre será más grande. Quiero invitarte a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias, Dios mío, por tus misericordias y tus bendiciones. Gracias porque a través de este pasaje de hoy nos recuerdas, Dios mío, que tú eres Dios todopoderoso y que tienes cuidado de nosotros, que tu grandeza y tu poder están por encima de todos los obstáculos, de todas las dificultades y adversidades, de todas las tormentas. Tu poder está por encima de todo poder de las tinieblas. Tú estás con nosotros, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú nos ayudas, tú nos fortaleces y nos sostienes. Gracias, Dios mío, porque tu mano poderosa guarda y protege nuestra familia. Qué bueno es saber, Señor, que tú tienes cuidado de tu plan con nosotros, porque tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Tú eres fiel y todopoderoso, y tú cumplirás tus promesas en nuestra vida. Gracias te damos porque tú peleas a nuestro favor. Tú nos defiendes, tú nos sostienes, Señor. Gracias porque en medio de los tiempos difíciles, en medio de los tiempos de adversidad, tú estás con nosotros y podremos ver tus milagros a nuestro favor. Veremos tu gloria a nuestro favor y también a favor de nuestra familia.
Gracias, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te bendecimos y desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.